Toma tu lugar. Yo hoy quiero compartirles, hermanos, un tema. Yo le puse sanidad interior. Vamos a hablar de sanidad interior, de la sanidad de lo interno. Y vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hebreos capítulo 2. Vamos a abrir a Hebreos capítulo 2. Los que no traen Biblia, en la pantalla usted va a ver ahí la escritura. Hebreos capítulo 12. Dije 2, ¿verdad? No, 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Perdón, capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Si usted va a tomar nota, se llama sanidad interior. Vamos a hablar de lo que es de la necesidad, de la importancia que nosotros tenemos de ser sanados internamente, interiormente. No vamos a hablar no voy a hablar de sanidad física. La sanidad física tiene que ver con nuestro cuerpo, hermanos. Un cáncer, una diabetes, no sé, algo del cerebro. Pero la sanidad interior, hermanos, tiene que ver con algunos asuntos como espirituales, como del alma. No es físico. Entonces en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 1, dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dígale al que está a su lado, dígale: el cristianismo es una carrera. Dígaselo otra vez, dígale: estamos corriendo y no se puede correr con peso encima, con la culpa, con el pecado. Dice: despojémonos de ese peso del pecado, porque no se puede correr así. El pecado es un peso, hermanos, terrible. Y entonces el Señor quiere que no tengamos pecado, porque si no, no vamos a poder correr esta carrera espiritual. El versículo 2 dice, hermanos, que la meta que nosotros debemos de tener en este correr, en este caminar diario, dice que es poniendo los ojos, o sea, puesto los ojos en Jesús. Así es como corremos, mirándolo a Él, siguiéndolo a Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no, pongan cuidado a esto, hermanos, pongan cuidado. Dice: hijo mío. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Ok, entonces esto es para usted. Dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué le hace el Señor al que ama? Es muy contrario a la idea que tenemos hoy de muchas personas con respecto al amor de Dios. La gente piensa, hermanos, que Dios nos ama y que pasa por alto todas nuestras desobediencias. Pensamos que el amor de Dios es un amor que no importa, yo puedo vivir como quiera, no hay problema. Y entonces, hermanos,
cuando esa es la idea que tenemos del amor de Dios, estamos totalmente equivocados. Porque mire lo que dice acá, vea lo que el Señor hace con el que le ama. Nunca se me olvidará, hermanos, una anécdota que escuché alguna vez de una niña en una reunión de niños, cuando la maestra de los niños le dijo, tratando de comparar el amor de Dios, el amor del Padre, entonces dijo, el amor Dios es como tu papá. ¿Verdad que cuando usted hace algo que no es correcto, su papá le disciplina y le castiga? Así es Dios. Así, cuando Dios hace eso es porque nos ama. Y entonces la niña le dijo, maestra, entonces a mí, Dios, a mi papá no me ama. ¿Por qué? Porque mi papá nunca me disciplina, mi papá nunca me corrige. Y entonces, hermanos, qué peligroso es cuando nosotros malentendemos el amor y especialmente el amor de Dios. Dios aquí, hermano, nos da una clara definición de cómo es el amor de Dios. Dice versículo 6, porque el Señor al que ama. ¿Cuántos de los que están acá, hermanos, dicen, a mí Dios me ama? Si Dios lo ama, hermano, de verdad, entonces Dios tiene que disciplinarlo a usted y a mí también. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, hermanos, cuando nosotros entendemos por qué es esta disciplina de Dios, entonces, hermanos, más bien hasta uno la va a pedir. El versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Sí saben, ¿verdad? Sí entienden la palabra bastardo muy fuerte, ¿verdad? Pero sí la entendemos, ¿verdad? Bastardo es una palabra que se le da al que no es un hijo legítimo, digamos. Es muy feo, ni me gusta usarla. Pero miren, hermanos amados, que uno no puede disciplinar a alguien que no sea hijo de uno. Realmente cuesta mucho. Y entonces dice el Señor, hermano, acá, dice la Escritura, que si el Señor nos dejara sin disciplina, es porque no somos hijos y no estamos siendo disciplinados. Y es interesante, hermanos, que nosotros entendamos cómo es que Dios a nosotros nos disciplina y nos corrige. Y cuál es el fin o el propósito de esa disciplina, porque tiene un propósito de Dios, como también a mí nunca se me va a olvidar las disciplinas de mi mamá. Mi mamá era brava. Y yo recuerdo los chilillos con los que le pegaban a uno y con todo y eso, hermanos, uno se desvió. Si no le hubiera disciplinado, quién sabe, seguro yo no estaría vivo. Porque la disciplina lo que hacen a uno, hermanos, cuando la disciplina es correcta, lo que hacen, hermanos, es enseñarle a uno qué es correcto y qué es incorrecto. Por eso hoy tenemos una sociedad, ven, hermanos, como tenemos la sociedad de hoy. Una sociedad, wow, hermanos, que hasta que da miedo a veces salir a la calle, de verdad, hermanos. Y entonces dice, hermanos, si soportáis la disciplina, el versículo 7, Dios os trata como a hijos. Y es interesante, hermanos, porque todo esto tiene que ver con la sanidad que ahorita vamos a recibir la enseñanza. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea, si nosotros no soportamos la disciplina, si no la aceptamos, la disciplina de Dios, si no estamos de acuerdo con la disciplina de Dios, entonces Dios no nos trata como a hijos. Dice, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Verso 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, que ya sus padres no están vivos y usted, hermano, se acuerda y usted dice, uy, sí, mi mamá fue tan especial, mi papá fue tan especial. Los veneramos y posiblemente algunos que los tienen vivos los veneran porque, porque, porque son nuestros padres. Dice, los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, hablando de Cristo, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermano, Dios no tiene otro plan para usted y para mí que no sea que seamos santos. No hay otro, hermanos. Dice que esta disciplina que Él trae a nosotros tiene como fin, tiene como propósito, tiene como meta que nosotros participemos de la santidad de Él. Es que, hermanos, es que es obvio, es obvio. Si yo como padre no estoy de acuerdo con el robo, por ejemplo, con robar, y mi hijo o mi hija, yo lo veo robando, inmediatamente yo lo voy a corregir para que él sea como yo. Así como yo aborrezco el robar, él también tiene que terminar aborreciendo el robar. Eso es, hermanos, eso es el fin de la disciplina del Señor. ¿Con qué cosas Dios no está de acuerdo? Y entonces, si nosotros las estamos practicando, esas cosas, entonces Dios nos tiene que corregir para que seamos como Él. Todos nosotros sabemos que Dios es santo, ¿verdad? Él es santo. ¿Cómo es Dios? Santo. Dígale al que está a su lado, Dios es santo. ¿Y saben qué significa santo? Santo es, hermano, si le buscamos definición a la palabra santo, simplemente es uno que está apartado de lo malo. Pero santo es alguien que es intachable, alguien que es puro, alguien que es recto. Y entonces por eso es que Dios nos corrige. Y esto, hermanos, ahorita usted va a entender por qué por qué la gente está herida, por qué las amarguras en el corazón de las personas. Vamos a seguir. Versículo 10, lo vuelvo a leer. Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ojo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, o sea, de rectitud, a los que en ella han sido ejercitados. También, hermanos, es que es hasta lamentable que la iglesia de hoy, hermanos, lo que llamamos la iglesia cristiana, mucha gente dice, uy, se llama cristiano, mira, y va a la iglesia y véala cómo es ella. Ven, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque no estamos experimentando el resultado de la disciplina del Señor. Y entonces, el versículo 12 dice, por lo cual, vea que él viene hablando de algo, ¿verdad? Entonces, por lo cual, por todo lo que ya él dijo acá en los versículos anteriores, entonces, por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Está diciendo, no se me desmotiven, no se me desanimen, no se me pongan mal, no se resientan, no se amarguen. Vamos a ver si es verdad. Versículo 13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. ¿Cuántos de ustedes están en paz con todos, hermanos? ¿O estamos enojados con medio mundo? Hasta con nosotros mismos, hasta con Dios. Hay gente que está enojada con Dios, que se enojan con el Señor.
Porque Dios no le responde, porque las cosas me salen mal, que porque me pasa esto, que porque me pasa lo otro, que porque sucede acá y que porque sucede allá. Y entonces hasta con Dios están enojados. Y entonces dice el Señor, sigan la paz con todos. Y la santidad, dice, sin la cual nadie, absolutamente nadie, dice, verá al Señor. Seguir la paz con todos. Hoy hablaba con alguien, yo le decía, si hay dos cosas que nosotros necesitamos, hermanos, que son urgentes, que deben de ser nuestra práctica siempre. Una de ellas es pedir perdón. ¿Sabe que hay personas que están necesitando que usted les pida perdón? Hay gente que necesita que usted, hermano, hable seriamente con ellos y que usted le diga, hay algo que yo te haya hecho que te tenga, que esté, que tengas un resentimiento conmigo. Sí, vieras que usted un día hizo esto y esto y esto y esto. Pídale perdón. Pídale perdón por amor a esa persona. Ella necesita perdonarte. Ella necesita que usted le pida perdón. Eso es amor, hermano. Las personas que aman son personas que no tenemos problema en hablar y decir, hermano, hermana. Muchas veces se da mucho esto dentro del matrimonio y dentro de las relaciones familiares. Pidamos perdón, hermanos. Y la otra es perdonar. Quizá no hay manifestación más grande de amor que pedir perdón y que perdonemos. Pedir perdón, hermano, ayuda a aquel que le pedimos perdón porque él va a perdonar. Hay gente, hermanos, que necesitan perdonarnos. Muchos de nosotros hemos ofendido, hemos hecho daño a muchas personas. Y también, hermanos queridos, nosotros necesitamos que hagan lo mismo con nosotros también, hermanos. Y nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a perdonar. Yo sé, hermano, que si alguien me hizo algo, uno tal vez allá y se escucha decir, ¿verdad? Ya yo lo perdoné. Pero, hermanos, vieran que Dios no perdona a nadie hasta que ese alguien no le pida perdón. O sea, Dios no va a perdonar a alguien hasta que ese alguien no se acerque y le pida perdón. Y nosotros deberíamos, hermanos, entender lo mismo. O sea, si alguno de ustedes, hermanos, se siente ofendido por mí en algún momento y dice, sí, es que yo estoy resentido con el pastor, yo estoy resentido con él. Pero, hermano, si usted no se acerca a decírmelo, ¿cómo yo le puedo pedir perdón? Y si usted hizo algo contra mí, y usted sabe qué hizo, ¿verdad? Porque a veces nosotros hablamos mal de la gente. Y a veces, hermanos, por ponernos a escuchar a alguien que no sabemos ni quién es, hermanos, hablando mal, y nosotros, hermanos, levantamos un juicio contra alguien y decimos cosas, nos unimos a la mentira que es esta, hermano, de alguien, y hasta podemos, no sé, perjudicar la reputación de esa persona. Nosotros necesitamos, hermanos, pedir perdón. No de usted por un hecho, hermano, que ya lo perdonaron sin que pida perdón. No. Dios nunca va, hermanos, Dios para perdonar a alguien tiene que pedir perdón. Por eso la Biblia dice que el Señor perdona nuestros pecados, pero cuando nosotros los confesamos a Él. ¿Sí me estaré dando a entender? Ok. Versículo 13 dice, haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino. Bueno, verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, ojo, aquí es donde viene, hermanos, el tema. Dice, mirad bien. Esta palabra mirad significa básicamente, ponga atención, preocúpate. Dice, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Acuérdese que estamos corriendo una carrera.
Y entonces, hermanos, cuando una raíz de amargura brota, dice, entonces eso nos va a estorbar. Vuelvo a leer el versículo. Dice, verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando una persona, hermanos, tiene una raíz de amargura, esta persona, hermanos, no puede correr la carrera, no puede agradar a Dios. Dios no lo va a escuchar. Esta persona no va a poder tener comunión con Dios. Y esta persona, hermanos, va a contagiar a todo lo que está. Como el refrán aquel, como el dicho que nosotros tenemos: una papa podrida pudre todas las papas, ¿verdad? Y así es una persona que tiene una raíz de amargura. Pero las raíces de amargura, hermanos, vienen cuando la persona no entiende la disciplina que Dios nos da a nosotros. Por eso, hermanos, todo lo que leímos anteriormente y aquí, hermanos, es donde usted y yo nos tenemos que someter y rendir al Señor con todo nuestro corazón, para que Él nos discipline y humildemente bajar la cabeza, sumisos, para que el Señor nos transforme. Yo sé de hijos resentidos con la mamá o con el papá. Es que mi papá me pegó. Es que mi papá me regañó. Es que mi mamá me hizo algo. ¿Saben qué es eso, hermanos? Pasan 5 años, 10 años y todavía, hermanos, están recordando aquello. Es que tienen una raíz de amargura en su corazón. Y entonces lo más serio que le puede pasar a una persona que tenga una raíz de amargura es eso que dice ahí, hermanos. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Nosotros, si entendiéramos realmente qué es la gracia de Dios y cómo es que experimentamos la gracia de Dios, nosotros nos preocuparíamos más porque hermanos, la gracia de Dios es el mismo Señor transformándonos por medio de la disciplina y de la corrección. Yo sé que es muy bonito que le digan a uno: mire, hermanos, Dios a usted lo ama, no importa cómo usted sea, Dios es amor y Dios lo ama a usted así como usted es. Pero eso no es la verdad completa. Porque si nosotros, hermanos, estamos viviendo abiertamente en el pecado, ¿cuál pecado? Adulterio, fornicación. Somos mentirosos, ladrones, iracundos. Estamos enojados con medio mundo. Por todo nos enojamos. Se necesita la disciplina. Se necesita la corrección. Y ahí es donde muchas personas no les gusta, y hermanos, y entonces se enojan con Dios. Saben, hermanos, no sé si ustedes alguna vez han leído o escuchado la historia de Job. Todo lo que le pasó a Job, hermanos. Y todo eso, hermanos, era parte de la disciplina de Dios para llevarlo a la corrección. A mí nunca se me va a olvidar, hermanos, una vez que yo me robé unos huevos, me encontré una gallina, yo soy de San Carlos, para los que no sabían, y me encontré una gallina. Allá a veces las gallinas ponen huevos así afuera, y me encontré un nido con huevos, y entonces que yo cogí los huevos y se los traje a mamá, y me dice: mami, ¿de dónde cogió eso? ¿Dónde estaban esos huevos? Le digo: ay, mami, estaban allá, una gallina allá, y allí tenía un nido y todos esos huevos estaban. Me dice: esos huevos no son de nosotros, esos huevos son de aquella señora de allá. Hágame el favor y toma esos huevos, y se los va y se los devuelve y le pide perdón. No, mami, yo no voy a ir, a mí me da vergüenza. Vaya
Y entonces ya me amenazó. Y fui a devolver los huevos con toda la vergüenza y a pedirle perdón a la señora. Y cuando regresé, ¿saben qué? Me esperaba la faja. Usted a mí nunca me ha visto robando, me decía ella. Nosotros somos pobres, pero nosotros no robamos. Y yo no quiero que usted robe. Hermanos, de verdad le puedo decir, yo crecí sin robar nunca. De verdad, de verdad. He hecho otras cosas. Pero hermanos, desde ese día que mi mamá me disciplinó, que mi mamá me corrigió, vean cómo lo estoy contando, no estoy resentido, hermanos, estoy contento recordando eso. Pero hay muchas personas, hermanos, que se hacen viejos y están guardando el resentimiento, el rencor por una disciplina del pasado. Eso pasa, hermanos, en la vida con Dios. Hasta se van de la iglesia. Es que ahí, hermano, me tiraron, ahí va uno a esa iglesia y me tiran pedradas. Todo lo que el pastor estaba predicando era para mí. Seguro alguien le fue a contar mi vida. No, hermano, Dios conoce tu vida. Dios sabe quién es usted. Y si usted viene y escucha, dice, ese pastor, ¿cómo sabe eso? Parece que me estaba hablando a mí. Y se me quedaba viendo, alguien le fue a contar, algún chismoso le fue a decir que yo andaba haciendo esto, que yo andaba haciendo lo otro. No, Dios te conoce. Y como Dios te ama, te está corrigiendo. Y puedes comenzar a no recibir cosas en tu vida. ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me escucha? Yo le pude haber dicho, mami, ya devolví los huevos, ¿para qué me va a pegar? Pero yo necesitaba esa corrección, hermano. Me curó para el resto de mi vida, para no ser un ladrón. Tenía un primo mío que éramos bien, casi todos nosotros hemos tenido un primo, ¿verdad? O una prima, ustedes, con los cuales son muy pegados. Bueno, yo tenía un primo, mi primo, hermano, sí es cierto que se hizo un sinvergüenza, tuve que apartarme de él. Y él se enojaba porque él robaba y yo siempre lo estaba reprendiendo y siempre lo estaba regañando, hasta que él dijo, no, yo no quiero andar más con usted. Digo, yo tampoco, no quiero caminar más con usted. Pero hermanos, me ayudó esa disciplina de mi mamá. Y hablo de mi mamá porque nosotros quedamos huérfanos pequeños. Pero bendito Dios por las mamás que se amarran las enaguas y corrigen. Pero hermanos, también esas correcciones son las que provocan en muchas personas una raíz de amargura. La Biblia está llena de estos casos, hermanos. ¿Saben, hermanos, por qué Caín mató a Abel? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Caín no estaba haciendo bien las cosas. Entonces Dios lo reprendió y Dios le dijo, así como lo estás haciendo no es, tienes que hacerlo de esta manera. ¿Y saben qué pasó, hermanos? El hombre no aceptó la disciplina de Dios. El hombre no estuvo de acuerdo con su Padre Celestial y se enojó. Y saben, hermano, y entonces cuando una persona tiene raíz de amargura, comienzan a brotar un montón de cosas feas en él o en ella. Los celos, la envidia, todo eso, hermanos, no es otra cosa más que los frutos de una raíz. Porque la raíz, ustedes saben que los árboles, lo primero de un árbol es la raíz, ¿verdad? Y si hay una raíz, eso significa que habrá un árbol y que habrá frutos también. Y entonces, hermano, así es como comienza la vida pecaminosa de una persona, cuando la persona se vuelve contra Dios, cuando Dios lo quiere corregir. Pero cuando nosotros entendemos la razón por la cual Dios nos corrige, y cuando nosotros comenzamos a entender qué es la gracia de Dios, porque todo lo que está diciendo acá, hermano, el Señor, la advertencia es, mirad que dejen de alcanzar la gracia de Dios, que le brote una raíz de amargura. Entonces lo que el Señor está diciendo es que cuando las raíces de amargura comienzan, hermanos, a crecer en nosotros, y esas raíces de amargura, perdónenme la redundancia, hermanos, vienen cuando nosotros nos disgustamos por la corrección. Yo le pregunto, ¿a usted le gusta que le corrijan? ¿Que lo corrijan? ¿Le gusta que lo corrijan? ¿O eres así rebeldísimo, rebeldísima? Nadie le puede decir nada a usted porque por todo se enoja. ¿Y qué le importa a este? Dicen algunos. ¿Por qué se tiene que meter en mi vida privada? Como si la vida fuera privada, hermanos. La vida de nosotros no es privada.
Todo el mundo sabe lo que hacemos, hermano. Bueno, todo el mundo no, pero hay gente que sabe lo que hacemos. Y a veces decimos, es que no se tiene que andar metiendo en mi vida privada. No, lo que no le gusta es que lo corrijan. Y yo le agradezco a Dios, hermanos, por las correcciones que las personas, hermanos, me han hecho hasta el día de hoy, hermanos. Tengo 65 años y todavía hay gente que me corrige. Y yo no me molesto. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios usa sus instrumentos, hermano, y yo también soy muy temeroso. Yo no quiero dejar de alcanzar la gracia de Dios. Ahorita le hablo de la gracia de Dios, para que usted entienda, hermano, que usted no puede permitir por ningún motivo que una raíz de amargura comience a crecer en tu corazón. Porque si esa raíz de amargura crece, usted no alcanzará nunca la gracia de Dios. Usted perderá la gracia de Dios. Y si usted pierde la gracia de Dios, hermano, usted es hombre o mujer muerto. O sea, usted está listo. Así, hermano, de simple. Se lo digo con toda la claridad. Perdóneme que use una palabra muy popular, pero estamos listos, estamos fritos. Si nosotros no alcanzamos la gracia de Dios, si nosotros no experimentamos la gracia de Dios, entonces vean cuán serio. Lo que quiero es ser lo más serio posible, lo más dramático posible, hermano, para que usted salga de este lugar diciendo: yo no puedo dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y que entonces usted no permita que en tu corazón comience a crecer una raíz de amargura. Que usted más bien se exponga, que usted diga: yo necesito que me corrijan. Yo necesito una buena regañada de vez en cuando. Yo necesito que me llamen. Me acuerdo los ojos cuando los torcía mi mamá. En la casa hablamos. Uy, hermano, ya uno sabía lo que venía. Ya uno sabía lo que venía. Y sí, qué miedo ir. Tal vez hay algunos de acá que no me entienden lo que yo estoy diciendo. Dicen: a mí nadie nunca me corrigió. Y claro, venimos al Señor, hermanos, y vivimos como nos da la gana. Vean, hermanos, cuántos de ustedes, hermanos, llegan a la hora que les da la gana y usted se enoja si yo le digo esto. Pero eso es lo que usted ha sido. Usted es una persona muy indisciplinada. Usted debe llegar temprano a la iglesia. Si el culto es a las 6, faltando 10 para las 6, yo voy a estar ahí, para estar ahí con los ojitos cerrados, meditando y diciendo: Señor, vengo, quiero prepararme. Si tal vez usted se vino disgustado con alguien, tal vez estás pasando alguna situación difícil, pues usted viene y baja su cabecita y le dice: Señor, por favor, sáname. Y tienes un tiempito de paz para prepararse. Llega tarde. Y si llega media enseñanza o ya empezó la enseñanza, ya usted no va a entender de lo que se está hablando. Ven. Yo sé que eso que está diciendo el pastor lo está diciendo por mí. Sí, por usted lo estoy diciendo. ¿Por quién lo voy a decir, verdad, hermana Nidia? Por usted. ¿Estoy bravo? No. Es que así a como vas, está mal. Y usted puede salir hoy de este lugar enojado conmigo. Y entonces comenzó la raíz de amargura. Ven. Comenzó. Uy, qué vergüenza. Mejor, entonces vean lo que hacen. Entonces mejor, no, ya me cogió tarde, mejor no voy. Ve, peor todavía. Peor todavía. Ojalá que usted hoy, hermano, entendiera. Y que usted diga: pastor, no me vuelva a llamar para congregarme. Yo me voy a congregar siempre. ¿Me entendieron? Ok. Entonces, hermanos, vamos a ver. ¿Qué es la gracia de Dios? Porque todo este asunto, hermanos, yo ahorita voy a entrar más en detalle con la raíz de amargura, pero todo el asunto, hermanos, la advertencia: mirad que no dejen de alcanzar la gracia de Dios. Mirad, esa palabra mirad es como: tenga cuidado. Nunca le han dicho a usted: vea bien por dónde va, fíjese por dónde camina. Ven, es parecida a la palabra mirad. Mira lo que estás haciendo. Mira tu actitud. Ojalá que
que los que llegaron tarde esté ahí sin su Señor, perdóname. No me pida perdón a mí, usted no pecó contra mí, usted pecó contra Dios. Es Dios el que para usted no es tan importante. Vean, hermanos, desde las 12 mediodía de ayer hay gente allá, hermanos, ahí en San José, esperando el Festival de la Luz. Desde ayer. Señoras durmiendo ahí con niños. Díganos, ¿no le van a agarrar a unos celos? Que para esas cosas, hermanos, que no edifican, que no llenan, sean hermanos, y que para las cosas de Dios nosotros seamos así. ¿Cómo no se va a poner uno celoso? ¿Cómo no le va a dar unos celos, hermano? ¿Y cómo se pondrá el Señor? Dice, ¿cómo es posible que esto, para ver un desfile de carrozas, hermano, nada más, que uno las puede ver por tele, si quisieran, y que el Señor diga, mire, desde el día anterior, pasando frío, pasando hambre, ahora lo hablábamos con ellos, ¿verdad? Y decíamos, y ahí esta gente, si tienen que ir al baño, ¿dónde van? Digo yo, y seguro andan con pañales, ¿verdad? Se pusieron pañales porque ¿dónde van? Niños durmiendo ahí con este frío. Con razón Dios no puede hacer cosas en nosotros. Con razón el Señor no puede, hermanos, hacer algo grande con usted. Pero si usted hoy, hermano, acepta la disciplina, esta corrección que le estamos dando de parte de Dios, entonces usted va a comenzar a hacer, el Señor te comienza a hacer partícipe de Él. Y de repente tu vida comienza a ser diferente. Señor, pero te estoy pidiendo que hagas esto. ¿Y por qué no me escucha? Porque usted no lo escucha a Él. Porque usted no se somete a la disciplina. ¿Cuánto tiempo andarán algunos de estar fornicando, hermanos? Juntados y fornicando y no les da la gana casarse. ¿Cómo vamos a decir, hermanos, que estamos bien? Ah, sí, pero Dios me ama. No, Dios es el que ama, disciplina. Bendito sea Dios. Si mi mamá no me hubiera amado, ¿qué importa? ¿Sabe, hermano? ¿Sabe dónde estaría yo? Seguro, hermano, me hubiera convertido en un ladrón, porque comencé robándome unos huevos, hermanos, y después termina uno robándose el banco y hasta matando para robar. Pero qué mal me fue ese día. ¿Usted cree que fue bonito? ¿Y usted cree que mami le pegaba a uno suavecito, hermanos? No, que va. Esa señora, hermanos, pegaba duro. Pero gracias al Señor. Y yo le agradezco a Dios cuando me reprende. Yo le agradezco a Dios cuando me ha reprendido, y que yo sé que me está reprendiendo. Yo sé que lo que me está pasando es la corrección de Él, porque estoy yéndome por otro camino que Él no me lo ha marcado. Estoy haciendo cosas que Él no quiere que yo haga. Y yo sé que Él me ama. Yo sé que Él me ama. Seguro yo aprendí a no llegar tarde, hermano, porque una vez a la escuela llegué tarde y el profesor me paró delante de todos. Cuando en la escuela a uno lo disciplinaban, le jalaban las orejas y hasta le pegaban un reglazo, le daban a uno con el borrador, cuando permitían eso, cuando no era un delito. Y me pararon por allá, hermano, el profesor, y me dice, venga, papito, párese acá, porque usted llegó tarde. Y párese allá, a la par, allá. Y todos los chiquillos así, con una risita de burla, ¿verdad? Como diciendo, qué rico, qué rico, qué rico. Y hermano, me pude haber llenado de amargura contra el profesor, de resentimiento. Me perdona la palabra, este sapo. No, pero no, hermano. ¿Saben qué es una raíz de amargura, hermanos? Es el enojo que brota en uno por la corrección que nos dan, o porque nos rechazan, hermanos. Yo me pongo a ver, hermano, todo lo que la Biblia dice de parte de Dios para nosotros, todo lo que Dios nos quiere dar, hermanos, todo lo que Él quiere hacer con nosotros, y me pongo a ver a la iglesia y yo digo, Señor, pero si usted escucha emisoras, hermanos, en los programas de oración, la gente llamando, hermano, pido oración porque me está pasando esto, pido oración para esto otro, pido oración para acá, hermanos.
Y son personas que yo digo, la gente inconversa los escucha en eso, va a decir, oye, pero ¿qué clase de cristianos son estos? No dicen ellos que Dios los escucha y que ellos viven en victoria y que ellos son más que vencedores y que ellos acá y que ellos allá. Pero hermano, parecen como que estuvieran peor que otros, que no son creyentes. ¿Pero por qué es, hermanos? Porque no están alcanzando la gracia de Dios. Porque no están experimentando la gracia de Dios. Por eso todo, hermanos, todo esto, el versículo más importante es el versículo 15. Mirad bien, mirad bien. ¿Lo leemos de nuevo? Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, y es que lo feo, hermano, es que no solamente me estorba a mí, sino que también muchos van a ser contaminados. Cuando uno escucha a una persona que tiene una raíz de amargura, cuando uno le pone cuidado a esa persona, uno también se contamina. Es como el COVID. Si alguien tiene COVID y usted le habla muy cerca, lo van a contaminar. Y vamos a terminar contaminados. Y entonces cuando una persona tiene una raíz de amargura, ¿cómo sabemos que una persona tiene una raíz de amargura, hermano? Porque esa persona siempre está enojada. Esa persona siempre está resentida. Esa persona habla mal de todos, hermano. Esa persona siempre se está quejando. Esa persona, hermano, no tiene amor, no siente amor por nadie. Esa persona no se deleita en hablar del Señor. No se deleita en hablar de Cristo a otros. Esa persona es problemática. En el versículo 16, hermanos, dice el versículo 16, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Entonces, este Esaú, hermanos, este Esaú era un amargado. Era uno, a este Esaú se le hizo una raíz de amargura. Yo les voy a poner de tarea a ustedes, hermanos, que se lean, eso está en el libro del Génesis, como del versículo, no sé, 40, en el capítulo 40, o no, como el capítulo 30 en adelante, nos habla la historia de Esaú y de Jacob, eran gemelos. Y este Esaú, hermano, se le hizo una raíz de amargura porque menospreció la primogenitura. Porque él, hermano, le vendió, tal vez para muchos, el concepto de eso. ¿Qué es eso de la primogenitura? Hermanos, él despreció lo espiritual. Un día tenía mucha hambre, él tenía el derecho, él iba, lo que Jacob es hoy, era lo que él iba a hacer. Jacob es Israel. Cuando usted lee la Biblia y usted ve que aparece Israel, a Israel amé, Israel acá, Israel allá, está hablando de Jacob, del hermano gemelo de Esaú. Y este Jacob, hermano, se convierte en el bendecido de Dios. Se convierte en el hombre que Dios, hermano, tomó para hacer algo grande, para levantar una nación. La nación de Israel no existía. Y de esa nación, hermano, ¿saben quién vino? Cristo nuestro Señor. De esa nación que se levanta de este hombre. Un día este Jacob luchó con Dios y Dios le cambió el nombre. Le cambió el nombre de Jacob a Israel. Jacob significa tramposo, significa algo así como sinvergüenza, como ladrón. Y un día Dios se encontró con Dios. Y Dios, hermano, este hombre luchó con Dios y le dijo: Señor, bendíceme. Y la bendición que Dios le dio es la bendición más grande que alguien puede recibir, que le cambió la naturaleza. Era como pasar a alguien de la muerte a la vida, como pasar a alguien de las tinieblas a la luz. Y le cambió, hermanos, el nombre de Jacob a Israel. Jacob, que significa tramposo, sinvergüenza, etcétera. Le cambió el nombre a Israel, que significa príncipe de Dios.
el que lucha con Dios y vence. Y entonces de un día para el otro, este hombre es diferente. Este hombre se convierte en alguien especial para Dios y en alguien especial para el mundo. Porque él amó la disciplina de Dios. Él amó las cosas espirituales. Y este Esaú, a él le tocaba eso. Lo que recibió Jacob le tocaba a Esaú, pero Esaú lo cambió, Esaú lo vendió, Esaú no quiso. Por eso es que él dice acá, por eso es que el Señor dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque este hombre, hermano, no le importó lo espiritual. A este hombre no le importó las cosas espirituales y las vendió, las cambió por un plato de lentejas. Entonces Dios lo hizo a un lado. Y el hombre entonces se le metió una raíz de amargura. Pero se le metió una raíz de amargura porque se dio cuenta de lo que había hecho y después quiso recuperar lo que había perdido, pero ya era demasiado tarde. Tenemos que tener un cuidado tremendo nosotros, hermanos. Hay momentos de Dios para nosotros. Hay momentos en que Dios viene, hermanos, y nos habla y nos dice: quiero hacer esto contigo, quiero hacer esto contigo, quiero hacerte esto, quiero tratar esto. Y nosotros tenemos que estar, hermanos, dispuestos, o venimos y escuchamos la enseñanza de lo que yo estoy hablando hoy. Y si usted, hermano, se enoja, o si usted no le da importancia a las cosas espirituales, por eso, discúlpenme, pero cuando nosotros no valoramos las cosas espirituales, nosotros vamos a terminar con una raíz de amargura. Resentidos con el pastor. No, es que ese pastor, no, yo no quiero ir más a esa iglesia, ese pastor. Esa líder que tengo, esa líder, no, hombre. Resentidos con la mamá. ¿Con quién creen ustedes que terminó resentido este Esaú, hermanos? Con el papá. Terminó resentido con Jacob. ¿Saben qué, hermanos? ¿Saben qué le juró Esaú a su hermano, al gemelo? Le dijo: el día que te vea te mato. Wow. O sea, la gente que tiene una raíz de amargura tiene ganas de hacerle daño a las demás personas. Ustedes conocen a alguien que siempre anda hablando mal de la gente, hermanos. Tenga cuidado con esa persona. Esa persona es como este que dice acá: no sea que haya algún fornicario o profano. Dice: y que muchos sean contaminados. Y comenzamos, hermanos. Hay gente que es mejor apartarse de ellos. Esos que siempre andan hablando mal, hermano, mejor apártese o siéntese y dígale: venga acá, papito, ¿sabe qué? Usted tiene un problema, usted tiene una raíz de amargura, hermano, y usted necesita que Dios haga algo con usted. Usted necesita que Dios lo sane. Usted necesita ser sanado de esa raíz, porque la raíz también es una herida que se le hace a las personas. Es que estoy herido, es que me hirió. Y entonces, hermanos, a partir del día que a Jacob le dieron la bendición, este Esaú, hermano, ya no lo podía ver a la cara. Ya no lo podía ver con ojos de agrado. Ya no sentía el aprecio por su hermano gemelo. Ahora lo que quiere es, tiene ganas de matarlo. Porque según él le robó, este me robó. No, él no le robó nada. Él la perdió, él la desperdició, él no quiso. Y hermanos queridos, hay un montón de personas en este mundo que están menospreciando las cosas de Dios. Imagínense, hermano, imagínense este montón de gente que se quedaron durmiendo en la calle para tener un lugar ahí en ese desfile de carrozas y todo eso que seguro están en este momento. Que una de esas personas un día, hermano, comienza a ir a la iglesia, tiene problemas, lo invitan a la iglesia, ¿verdad? Pero comienza a llegar tarde. Qué pereza, yo tengo pereza de ir al culto y no tengo ganas de ir al culto. Uy, qué frío. Es que, no, qué frío. No, hombre, es que qué pereza, viera ese pastor cómo dura predicando, como 1 hora predica. Es que el culto es muy largo, como 2 horas. ¿Se imagina? ¿Se imagina lo que Dios dirá? Y lo que uno también diría.
Y que venga a contarles, vea, vieras que en el año 2022, en el desfile, cuando para el desfile de las luces, del Festival de la Luz, vea, yo me fui desde el viernes, como a las 12 yo estaba ahí para coger campo. Vea, yo a esa persona me cuenta eso y hermano, y para las cosas de Dios, es así. Yo, yo no sé ni qué yo le diría. Claro, se va a resentir. Y le va a salir una raíz de amargura. Para mí es muy triste, hermano, lo que voy a decir, pero las personas más amargadas yo las he visto en las iglesias, hermanos. Así, hermanos, muchos de los familiares de algunos hermanos de la iglesia no se han convertido al Señor, hermanos, porque escuchan los comentarios en la casa de la esposa o de los hijos de la iglesia. Están enojados. Dicen, no, qué pereza, es que yo no quiero ir a la iglesia. Es que el pastor acá, es que los líderes acá, es que el ujier acá. Y su marido o sus hijos o sus padres oyéndolo a usted. Y después usted le dice, lo invito a la iglesia. ¿Sabe qué le van a decir ellos? ¿Para qué voy a ir si usted habla mal de ellos? Pero porque hay una raíz de amargura en ese corazón. ¿Cuántos de ustedes quieren que su familia se salve, hermanos? Yo no sé usted, hermano, para mí no hay nada más importante que la salvación, no solamente de mi familia, sino de tu familia también. No es nada más venir a la iglesia, es que Cristo el Señor sea nuestro Señor y sea el Señor también de nuestros hijos, sea el Señor de nuestro esposo o esposa, sea el Señor de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo. Yo no tengo un deseo mayor, hermano, que ese. Deseo con todo mi corazón que la gente ame a Cristo, que la gente ame al Señor. Y deberíamos, hermanos, bajar nuestra cabeza y preguntarnos, ¿estoy resentido con Dios? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quieren experimentar al Señor, su amor, su bondad, su fe, su paz? Que usted diga, wow, es que tengo una paz. Uy, es que soy tan feliz. Hace 42 años Cristo vino a mi corazón. Tenía yo 24 años de edad. Era un muchacho, un joven. Nunca me he apartado. Nunca. Y soy feliz. 42 años después estoy enamorado de mi Señor. Todavía, hermanos, paso cada día. No hay un día, le decía un día de estos a alguien, no hay un día que yo no llore. Todos los días lloro, pero no lloro de dolor. Lloro de alegría. Lloro de gozo. Todos los días, hermanos, yo entro a mi oficina, en mi casa, a tener mi tiempo a solas con el Señor. Y siempre salgo de ahí, hermanos, con los ojos llorosos. Porque disfruto a mi Señor. Estoy enamorado del Señor. Sí he pasado momentos de disciplina, hermanos, y el diablo ha querido que me resienta. Y también soy sincero, también han habido momentos que he dicho, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué permites esto? Pero yo entiendo, hermano, que es la disciplina del Señor. Hoy hablo con gozo, les conté la historia de mi robo de huevos y de mi paliza por parte de mi mamá, pero estoy contento. Mi mamá ya no está con nosotros, ya partió para estar con el Señor.
Pero qué buena mamá, qué buena madre. Y mi Señor sí me ha corregido muchas veces, pero mi corazón, hermanos, mi corazón no está resentido ni enojado con Dios. A veces Dios le quita cosas a uno. A veces, hermano, hay cosas que no, que Dios dice, no, no te las puedo dar todavía. Y cuando nosotros comenzamos a entender, hermanos, que esta disciplina del Señor es para corregirnos, nunca vamos a caer en amargura. Nunca vamos a caer, hermanos, en una raíz de amargura y consecuentemente a no alcanzar la gracia de Dios. Seguro están esperando, ¿verdad?, que les explique lo de la gracia. Porque todo el asunto, hermanos, todo el asunto de la raíz de amargura, hermanos, de las heridas, del alma, de esas heridas. ¿Cuántos están heridos acá? Uy, sí, estoy herido con mi mamá, estoy herido con mi papá. Bueno, hermano, perdone, por favor. Perdone. O vaya, si su papá está vivo, su mamá está viva, vaya y dígale, papi, yo necesito que usted me pida perdón. ¿Y por qué le voy a pedir perdón? Porque usted un día me hizo esto y esto y esto y esto y esto. Y si usted sabe que usted tiene razón, hermano, dígaselo. O dígale a su esposo, hermana, dígale a su esposo, yo necesito sanar mi corazón, yo no quiero tener esto, pero estoy resentido con usted porque usted me ha ofendido, me ha dicho cosas. Y si los dos vienen a la iglesia, hermanos, si ustedes los dos salen de acá, por favor, sánense, hermanos, pueden llegar a la casa. ¿Se atreve usted a decirle a su esposa, dígame en qué le he ofendido? Y no se defienda. No, eso que usted está diciendo, no, escúchela. O escúchelo a él. No se defienda. Si lo que está diciendo usted sinceramente sabe que no es cierto, entonces ¿cuál es el problema? ¿Por qué se va a enojar? Y si es verdad, y si es cierto, entonces termine de escucharlo y decirle, mire, no sé cómo usted le diga, amor, gordo, no sé, o gorda, o negra, o mao. Dígale, perdóneme, para ayudarlos, para ayudar a ellos a que esa raíz de amargura sea cortada de ellos, para que ellos puedan alcanzar la gracia de Dios. Vean, hermanos, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios, hermanos, es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, cuando está diciendo que una raíz de amargura los estorba y no vamos a alcanzar la gracia de Dios, lo que le está diciendo a usted es que usted no va nunca a tener una experiencia real, verdadera y eterna con Cristo. La gracia de Dios, hermanos, no es una palabra. La gracia de Dios no es un tiempo. La gracia de Dios es alguien. La gracia de Dios es Cristo. Y esta gracia que es Cristo, hermano, ha venido para transformarnos a nosotros, para irnos cambiando de gloria en gloria, como dice por ahí la escritura. Pero quisiera que viera conmigo un momentito en el libro de Tito, capítulo 2. Dice, apóstol, pero casi no has hablado de la raíz de amargura. ¿Qué quiere? Que le cuente historias. No, la historia es usted. O sea, espero que usted salga de acá y que usted diga, yo entiendo. Sí, yo entiendo lo que es tener una raíz de amargura. Sí, yo entiendo, yo sé. Hermano, y lo peor que puede haber es que usted comience a justificar su raíz de amargura. Caín mató a Abel, ¿sabe por qué? Porque tenía una raíz de amargura, hermano. Porque Dios no le aceptó los sacrificios. Porque Dios nunca estuvo de acuerdo con lo que Caín hacía. Y entonces Dios le llamó la atención y le dijo a Caín, no. Lean el capítulo 3 de Génesis para que ustedes vean la conversación que hay entre Caín y Abel. Perdón, entre Caín y Dios. Y este hombre no solamente se enoja con Dios, sino que se enoja con su hermano y termina matando a su hermano. Porque una persona que tiene una raíz de amargura, hermano, se convierte en asesino, se convierte en gente violenta. Por eso hay crímenes en la familia, por eso hay crímenes en los matrimonios, por eso hay crímenes, hermano. Porque la persona se le hizo una raíz de amargura y le dice, te mato porque te mato. O te pego, o te agredo. O andamos hablando mal de esa persona, poniéndola en mal en todo lado. Hermano, que lo haga la gente del mundo, pero ustedes no, porque se supone que ustedes son hijos de Dios.
En el capítulo 2 de Tito, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y dice que esa gracia nos enseña, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué nos enseña la gracia? ¿A qué nos enseña la gracia, hermanos? La gracia nos enseña, pero esta palabra enseñar acá no es el tipo de enseñanza que nosotros estamos acostumbrados, hermanos, a la enseñanza del profesor del colegio, del profesor de la primaria, del profesor de la universidad, que es una enseñanza pedagógica, que es una enseñanza informativa, a veces usando pizarras o pizarrones, a veces usando un videoín, una computadora. No es ese tipo de enseñanza, no es una enseñanza de información que nos informan. O sea, el Señor no viene a informarnos nada. Él no nos enseña, hermanos, a decirnos cosas, sino que la enseñanza que el Señor da es una enseñanza transformadora. O sea, que Él te dice cómo usted puede ser santo y Él te hace santo. Eso es lo que quiere decir esto. Nadie puede nunca jamás ser libre del pecado a menos de que la gracia, hermano, nos enseñe a ser santos. Pero esa enseñanza, repito, no es, porque no es lo mismo que yo le diga: mi hermana Nidia, tienes que ser santa. Y ahora sí, y doña Nidia se queda: tengo que ser santa, pero ¿cómo hago para ser santa? Y entonces doña Nidia va a tratar de esforzarse. Y entonces tenemos iglesias, hermana Nidia, donde las personas piensan que ser santo es la ropa bien larga si son mujeres, ¿verdad? Nada, escote. No me voy a pintar, no me voy a poner arete, no me voy a poner. Y ellos piensan que eso es ser santo. Pero eso no es ser santo. Porque esas cosas las puede practicar cualquiera. Cualquier persona puede practicar esas cosas. El Señor no nos dice a nosotros que la santidad consiste en prácticas que yo haga. Sino la santidad, hermanos, es el cambio de la naturaleza, el cambio de un hombre. Por eso nosotros nos encontramos en la Biblia, hermano, que Él ha pasado de muerte a vida, que nosotros antes éramos tinieblas, pero que ahora somos luz. Decían los que experimentaron eso. Pero muchos de los que estamos acá, todavía, hermanos, hay muchas tinieblas en nosotros. Todavía algunos de ustedes les gusta mentir. Algunos de ustedes, hermanos, todavía chismean y todavía murmuran y todavía critican. Y todavía juzgan y condenan. Y todavía ven pornografía. ¿Ven? Y entonces la gracia de Dios, hermano, viene con poder a nosotros, hermanos, a hacernos renunciar. Pero, hermanos, a que renuncie eso que estaba en nosotros. O sea, Él saca de nosotros eso. Ahora me entienden por qué, hermanos, una raíz de amargura es peligrosa. Mirad bien que una raíz de amargura no os estorbe. Mirad que dejen de alcanzar la gracia de Dios. Ven, hermanos. Ya, para mí lo más importante es estar en una relación correcta con mi Dios, con mi Señor, con que aquí lo llaman gracia. En otra parte lo llaman Cristo, en otra parte lo llaman Dios, pero está hablando de lo mismo. Y entonces yo no quiero, hermanos, tener amarguras en mí. Yo no quiero estar resentido con nadie. Todos somos propensos y todos estamos expuestos a irritarnos o a enojarnos con alguien, hermano. Pero lo que usted no tiene que permitir es, hermano, que ese enojo, que se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si usted se peleó en la mañana, no se acueste enojado. Si usted se tuvo una peleilla con su esposa, no se acuesten enojados. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque entonces cuando nosotros dejamos, hermanos, vamos, no, es que yo tengo razón, es que me la hizo, me la paga. Es que, ven, hermanos, ven. Entonces usted o cualquiera de nosotros deja de alcanzar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, hermanos, que nos enseña a renunciar al pecado para que vivamos como
¿Cómo dice que versículo 11 dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Estamos en Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, estamos en el siglo XXI, sobria. Si saben lo que es sobrio, ¿verdad? Lo contrario a ebrio. Para que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Eso es lo que Cristo quiere hacer con cada uno de nosotros. Viene, hermanos, y nos comienza a enseñar. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado, hermanos, de aprender a Cristo? Eso es de esto mismo, es lo que está diciendo acá Milton. Aprender a Cristo, la gracia. Pero cuando nosotros, hermanos, albergamos amargura en nuestro corazón, cuando una raíz de amargura, algunos le llaman una herida, yo le puse sanidad divina, perdón, sanidad, sí, sanidad divina, no sanidad interior. Pero de lo que realmente, hermanos, lo que realmente se tiene que sanar o quitar de nosotros es la amargura. Porque eso es, hermano, eso es lo que comienza a crecer. Unas ganas de hacer daño. Uy, es que si me lo hace, me la paga. Un carácter, hermano, que se le desarrolla a los amargados. Una maldad, hermanos, vean. ¿Qué es la amargura? Escuchen. La palabra amargura en el griego es la palabra picria. Así, P-I-K de cativo, R-I-A, picria. Y esta palabra significa punzante y también significa veneno. La palabra amargo. Entonces una raíz de amargura es como un veneno que se le mete a las personas. Dicen algunos que han sido mordidos por serpientes que el veneno de la serpiente es como un fuego que sienten y es un dolor tan terrible. Y entonces la amargura es eso, hermano, es como un veneno que le entra a la persona. Y entra, hermano, porque no aceptamos la disciplina. Porque no nos gusta que nos corrijan. Porque somos demasiado orgullosos y prepotentes. Y pensamos, hermanos, que somos la mamá de Chita. Y no somos ni el banano, decía un hermano de Chita. Pensamos que nadie me tiene que decir nada. Que yo soy, hermano, y punto. Y entonces, cuando me corrigen o cuando están en contra de mí, cuando no aprueban lo que yo estoy haciendo, cuando no me aprueban, cuando en vez de decirme te felicito por lo que estás haciendo, más bien me dicen no, estás haciendo algo malo. Eso que estás haciendo está muy mal. No es correcto. Arrepiéntete. Y entonces ahí, hermanos, es cuando la persona se amarga. Y comienza ese veneno a crecer. En Caín creció ese veneno, hermano, y terminó matando a su hermano. Y créanme, hermanos, que la mayoría de asesinatos que suceden son el resultado de una amargura que llevan las personas dentro de ellos. Un hombre, hermano, se convirtió en homosexual por el rechazo de su padre. Lo rechazó desde antes de nacer. Estaba en el vientre y ya lo rechazaba. Eso no es mío, yo no lo quiero, que no nazca, hermanos. Y se sabe perfectamente que un niño, un feto en el vientre, después de 3 meses de gestación, ya ese niño escucha, ya percibe, ya recibe cosas. Y hermanos, y nació con un rechazo tremendo, rechazado por su padre. Rechazado, nació y su padre siguió rechazándolo, no me gusta, no lo quiero. Y terminó, hermanos, el hombre convertido en un homosexual. La homosexualidad no es una enfermedad. Los homosexuales se hacen, no nacen. Aunque la ciencia quiera acomodar todo lo que les dé la gana, hermanos.
Y muchas veces es precisamente por ese rechazo. Aquí a esta iglesia venía una señora que terminó convirtiéndose en lesbiana. ¿Saben por qué? Por una raíz de amargura. Porque su marido la cambió por otra. Y entonces se amargó tanto. Y se amargó con todos los hombres. Todos los hombres son iguales. ¿Han oído eso? Todos son iguales. Tal vez ustedes lo han dicho, mujeres. Pero también hay hombres que dicen, todas las mujeres son iguales. Y terminó ella, hermanos, en una relación de lesbianismo. Por la amargura y ese resentimiento, esa amargura, ese rencor que se le metió, no solamente contra su marido, sino contra todos los hombres. Ven, hermanos. Y terminó viviendo con una mujer, juntada con una mujer. Lesbiana. Seguro la otra también igual. Pero también hay un montón de homosexuales que viven con otro, hermano, también con una amargura en su corazón. Quieren que la sociedad los acepte, pero no se puede. No podemos aceptar lo que Dios no creó. Y entonces lo mejor es que ellos, no sé si será que aquí hay alguien, hermano, que necesita reflexionar, que tiene tendencias, que tiene que le gusta eso. Y va a tener que decir, Señor, perdóname. Este joven que les cuento, hermanos, que su papá lo rechazó, que su papá siempre lo rechazó, nunca lo amó. Terminó convertido en un homosexual amargado contra todo el mundo. Y dijo, el día que yo me encuentre, porque su papá los dejó abandonados, lo dejó abandonada la mamá con él. Y el hombre dijo, el día que yo me encuentre con mi papá lo mato. Hasta ahí llegó su odio. No lo mató. Gracias a Dios ese hombre se encontró con Cristo un día. Cristo vino al corazón de este hombre que yo le puse por nombre. Él no se llama Jesús, es alguien que es real. Estoy hablando de alguien que es real. Yo lo llamo Jesús. Jesús, hermano, un día tuvo un encuentro con Cristo. Entendió, hermano, lo de la amargura. Entendió que eso le estaba impidiendo conocer el amor de Dios, experimentar el amor de Dios. Claro, todo le salía mal, todo le salía mal, todo le salía mal. Y entonces todas las culpas se las echaba a su papá. Y él decía que él era lo que era por culpa de su papá. Podríamos decir que sí. Pero bendito Dios, hermanos, porque Dios existe. Cristo está vivo, Cristo es el Señor, y para Él no hay nada imposible. Cuando Él viene al corazón y nos abrimos a Él, Él sana nuestras heridas, Él sana, hermanos, nuestra amargura la quita, Él arranca de raíz la amargura, Él nos hace alguien nuevo. Y este hombre, hermano, fue transformado por la gracia de Dios. Porque en el momento en que él dice, no quiero más esta amargura en mí, entonces él le abre el espacio, él le abre el campo al Señor Jesucristo, para que Cristo lo comience a transformar, como dice acá. Esa gracia comenzó a hacer la obra, o sea, Cristo comenzó a libertarlo. El hombre, ¿saben qué terminó, hermanos? Casándose con una mujer. Hoy es un hombre casado con su esposa y con hijos, amando al Señor y sirviéndole al Señor. ¿Ven? No era homosexual. Pero la amargura, hermano, le abrió, porque cuando una persona le da campo a la amargura, es como que se le abre una puerta a los demonios, a espíritus inmundos que entran y que comienzan a contaminar a ese hombre.
Hermanos, y lo peor es que este hombre, como dijo acá, como lo leímos allá en Hebreo, puede contaminar a otros también. Imagínense ese hombre, hermanos, sentado en una reunión con alguien que esté medio tocadito contra su papá y comienza a hablar mal y hablar mal de los papás y decir todos son igual. O esta mujer que les comento, venía a esta iglesia, gracias a Dios, ¿saben qué pasó? También se arrepintió, se volvió al Señor y hoy, hermano, ella se tiene un esposo. Pero estuvo un gran tiempo, hermano, resentida y amargada contra su marido, contra su ex marido y contra todos los hombres. Yo sé que todos nosotros los que estamos acá hemos escuchado a un hombre o a una mujer decir todos son iguales, todas son iguales, pero eso está saliendo desde la amargura, no está saliendo de la realidad, hermano, porque hay hombres buenos y hay mujeres buenas. Es verdad que hay algunos muy difíciles, pero por ellos oramos para que el Señor los cambie. A ellos, hermano, le vamos a pedir a Dios que venga al corazón de ellos. Pero entonces, una mujer que esté amargada contra los hombres nunca se va a casar. Nunca va a encontrar un buen hombre, porque para ella todos son malos. Un hombre, hermano, que esté amargado contra las mujeres nunca tampoco va a poder encontrar y formar un hogar, porque para él todas son malas. Todos los papás son malos, todas las mamás son malas, todo mundo es malo. No hay nadie bueno, todo el mundo. Ven, hermanos, y ese es el tema, esa es la conversación. Eso es lo que hay dentro del corazón de este hombre. Y entonces dejamos de alcanzar la gracia de Dios por esa amargura. Perdonemos, hermanos. Perdonemos. Señor, perdóname, no soy quien para juzgar a nadie. Por favor, Señor, yo tengo una raíz de amargura muy grande, Señor. Estoy muy herido, Señor. Tengo una amargura muy metida dentro de mí. Pero, Señor, perdóname. Por favor, yo no quiero ser así, Señor. No quiero ser así. Déjame conocer tu amor. Déjame conocerte a ti. Señor, corrígeme, disciplíname. Señor, enséñame, como dijo ahí, como dice, Señor, enséñame a renunciar a lo malo, a renunciar a lo sucio, a renunciar, Señor, a despegarme de eso, a no abrazar eso en mi corazón, a no cargar con este rencor, con este resentimiento. Quizás no sé, hermano, cómo será tu vida, no sé qué te habrán hecho, no sé si te habrán herido, agredido, maltratado. Todos quizás también hemos pasado por esas realidades, hermanos queridos, pero volvamos nuestro corazón al Señor. Hermanos, no dejemos de alcanzar la gracia de Dios por darle campo a una amargura, un resentimiento por algo que seguramente sí tiene razón, pero que tenga razón no significa que lo cargue, porque estás llevando dentro de ti un veneno, te estás convirtiendo en una serpiente venenosa. Que cuando hables con alguien le vas a traspasar tu veneno, le vas a traspasar tu amargura, le vas a traspasar tu resentimiento. Nunca serás feliz. Pero lo más triste, hermano, es que cuando esta persona se muera, se va a ir al infierno. Y alguien podría decir, hermano, en los hijos de Dios no sucede eso. Pues, hermano, es a una iglesia llamada a los hebreos, a un pueblo de Dios llamado hebreos, una carta enviada a los hebreos, donde le dice, mirad bien, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. He visto a miles, hermanos, como Jesús, el que les conté, el muchacho que les conté, hermanos, que cuando tuvo un encuentro con Dios y entendió, él bajó su cabeza y comenzó a renunciar a su pecado, a su odio contra su padre. Pero ya el odio no era solo contra su papá, ya ahora era contra todo el mundo casi. Todo el mundo era malo, solo él, hermano, era bueno. No, hay gente muy especial en este mundo, hermanos, hay gente muy linda. Wow, hay personas que uno dice, uy, Señor, gracias por mi hermano, por mi hermana, qué dulzura, qué belleza. Esto no se trata, hermanos, de estar metidos en una iglesia nada más y decir me gusta esa religión, me gusta esa iglesia. No se trata solo de eso, hermanos. Se trata de que usted entienda que Jesucristo está vivo
que Él es el Señor, que Él es la gracia y que Él vino a hacernos a nosotros como Él. Si nos rendimos y nos sometemos, Él nos va a hacer como Él es. Amén. ¿Cuántos quieren ser como Él? Amén. Entonces, ¿qué le parece si inclina su cabeza ahí un momento?